En este caso, el licenciado Patricio Adorno nos visita. La bienvenida para este nuevo ciclo lectivo. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, la verdad que una buena definición la que diste, quizás sin quererlo, pero sí, es un año en el que vamos a aprender bastante más de lo que vinimos aprendiendo en los 24, que ya fue particularmente aleccionador. Sí, porque este año el gobierno nacional de alguna manera ya tiene un año atrás, tiene su propio pasado, tiene su propio prontuario o historial, si se quiere, respecto de decisiones y omisiones, y en ese sentido se enfrenta además a la primera prueba de fuego en la que va a ser plebiscitado su gobierno frente a una sociedad que no lo eligió como primera opción, pero que le dio un voto de confianza al convertirlo en presidente. Creo yo que la forma en la que arrancó este ciclo lectivo, si lo marcamos el 1 de marzo para el gobierno, no es particularmente alentador. El escándalo de la criptomoneda Libra, que todavía tiene coletazos, la intromisión de 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto del presidente, 2 jueces que no tienen dictamen del Senado, que es el procedimiento legal habitual, y al mismo tiempo ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un anuncio operativizado a través de un decreto de necesidad y urgencia cuando hay una ley nacional que obliga al Estado a pasar por el Congreso para aprobar cualquier deuda nueva que el Estado argentino quiera contraer. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Todos los argentinos estamos ahí expectantes de lo que va a pasar en materia de economía, en materia política. Estamos en un año electoralmente político. Así es, y además no solamente lo vemos en el plano nacional, donde La Libertad Avanza probablemente gane mucho más de lo que espera ganar, porque va a ser un año de pura cosecha. Pone en juego solo 2 bancas, la de Javier Milei y la de Victoria Villarroel, que hoy son presidente y vicepresidente de la Nación. Todo el resto donde se presente La Libertad Avanza, por ejemplo en la provincia de Tucumán, va a ser ganancia pura para un presidente de la Nación que, como estamos viendo en pantalla... Sí, esto hizo tu consultora. Esto sí es el informe que sacamos hoy con Meraki, la consultora política de la que formo parte. Un presidente, Javier Milei, que tuvo una baja sensible en su consideración positiva y particularmente sensible en el electorado que le es más fiel, entre los más jóvenes. Nosotros, además de esto, en los informes reservados a clientes, medimos el impacto de la criptomoneda Libra en la imagen del presidente, y hay una clara asignación de responsabilidades al presidente de la Nación respecto de esto, un presidente y un ejecutivo que además durante febrero y marzo, lo que llevamos de marzo, buscó de todas las maneras posibles tratar de poner temas en la agenda que pudieran opacar ese escándalo inicial del año. Bueno, ¿y la figura de la vicepresidenta? La vicepresidenta viene recorriendo un tramo bastante agreste para su imagen y su consideración pública. Venía de tener niveles de 51, 52, 55% de aprobación y ahora apenas araña el 35% de imagen entre los tucumanos, algo que también se replica en el plano nacional, y está marcando también que el congelamiento de Javier Milei respecto a su compañera de fórmula empieza a pasarle factura, y le empieza a pasar factura en un momento en el que este año concretamente es muy importante cómo se comporte Victoria Villarroel en el Senado. Están los pliegos de los 2 jueces de la Corte, están los decretos de necesidad y urgencia que puedan ser tratados en la Cámara de Senados y puedan ser derogados, como sucedió con los fondos reservados a los espías del país. Digo, de repente esta enemistad con la vicepresidente hay que tener cuidado porque puede tener consecuencias no deseadas. ¿Su carrera política va a continuar o termina con la vicepresidencia? Creo que es demasiado exagerado pensar que la carrera política de mucha gente termina. Son contados los casos de personas que se retiraron de la vida pública luego de un primer mandato. Creo que Victoria Villarroel tiene futuro político y demostró ser, particularmente en el debate de vicepresidentes, un cuadro político que pudo plantarse frente a un político de enorme experiencia y salir bien parada de la lucha en la que tuvo, y después mostró que cuando quiere, cuando tiene voluntad, puede conducir una institución como lo es el Senado de la forma que considere oportuna.
Bueno, hubo un entredicho entre ellos, ¿no? Cuando fue la apertura de sesiones, cuando ella mandó al cierre y le dijo no. Hubo varios, pero me llamó al presidente la atención. al presidente le gusta mostrar y lucir su motosierra en el país y en el exterior. Creo que si lo hubiera tenido no hubiera dudado en usarla contra su vicepresidente, sí. Bastante enojado porque ella cerró las sesiones luego de que el presidente hubiera inaugurado el periodo ordinario. Se muestran las tensiones. Estuvo mal, política, a ver, en lo protocolar estuvo mal. Hay que ver porque el presidente básicamente bajó el martillo y dio inicio al año ordinario de sesiones. La vicepresidenta cumplió con su función y cumplió con su función además por lo que el secretario de la Cámara del Senado le había dicho que debía proseguir en el orden natural del proceso normativo. Me parece que esto muestra en realidad que el presidente está demasiado cerrado en su círculo más cercano del Ejecutivo, su hermana, su asesor todopoderoso Santiago Caputo. Inclusive tenían que estar en la provincia de Tucumán hoy. Decían que iban a estar, pero no vinieron, lo pospusieron, iban a venir Lisandro Milei. Catalán, Karina Milei y Martín Menem, iba a venir la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, Lisandro Catalán, secretario del Interior, la persona que tiene negociaciones abiertas con todos los gobernadores, y el presidente de la Cámara de Diputados a inaugurar la sede de La Libertad Avanza en la provincia. Mencionaste a los gobernadores. En el DNU de hoy, en el decreto, el presidente delegó ya que los gobernadores van a tomar la decisión de la aprobación. Me parece que como ya... tiene que ver con una forma en la que el gobierno quiere desentenderse de la negociación directa con los senadores y los diputados, pensando en que cada uno de los gobernadores en este año electoral va a buscar tener mejores herramientas, mejores y más herramientas para negociar con la Casa Rosada. Lo que hay que ver es qué va a pasar con esos gobernadores, no esos que tienen una oposición frontal a Milei, sino con los que dialogan, con esos gobernadores que en estos temas te apoyan, en estos temas no, y que no tienen una extracción libertaria, no han sido elegidos levantando la bandera del león, sino que fueron elegidos levantando otras banderas. Esos gobernadores se van a empezar a distanciar de la Casa Rosada y van a empezar a tener vuelo propio pensando en las elecciones de medio término y en ampliar su propia base electoral, o van a seguir teniendo la misma disposición para apoyar cada vez que el gobierno nacional lo necesite. Me parece que es un tema importante. Osvaldo Jaldo alguna luz puso sobre el tema en su discurso de apertura de sesiones cuando marcó algo interesante. La provincia de Tucumán tiene presupuesto legalmente aprobado para este año y lo está ejecutando. No podemos decir lo mismo de la nación. La provincia de Tucumán respeta las instituciones y hace valer la democracia. No podemos decir lo mismo de la nación. Creo que son pequeños distanciamientos que están mostrando al gobernador Osvaldo Jaldo como bastante más preocupado por lo que sucede en el terruño. Nos detenemos y hablamos de la imagen del vicegobernador y del propio gobernador. La evaluación del rumbo del gobierno provincial según la consultora Meraki. Bueno, Osvaldo Jaldo viene siendo uno de los gobernadores mejor posicionados en términos de imagen, por lo menos en el norte del país. Este mes particularmente tuvo una pequeña baja en la consideración positiva, pero que no pasó a la negativa, es decir, se mantiene dentro de los parámetros normales. También es cierto que el gobernador, así como cualquier otro funcionario en un cargo ejecutivo, va a tener un desgaste propio de la gestión. Lo que sí empieza a hacer ruido, lo que sí empieza a marcar quizá algún elemento para considerar, esto que veníamos hablando, distanciamientos, de tomar otras posiciones, es la evaluación entre el gobernador y el presidente de la nación. ¿Cómo se da esa relación entre ambos? Porque de repente empieza a haber algo que sucedía en el nicho del peronismo, un rechazo a la relación entre Jaldo y Milei, que empieza a traducirse hacia otras fuerzas políticas, como por ejemplo aquellos sectores que formaron parte de Cambiemos, aquellos que formaron parte de la Unión Cívica Radical y del PRO, que con estos deslices, vamos a ser políticamente benévolos con el presidente de la Nación respecto de la institucionalidad, empiezan a tener discursos cada vez más separados y empiezan a no mirar con tan buenos ojos al gobierno nacional, y creo que es parte de lo que estamos viendo. Me preguntaste por Miguel Acevedo, que hoy estaba en pantalla recién, una figura política que empieza a sentarse en el conocimiento público lentamente,
pero a un ritmo sostenido y empieza a sentarse además teniendo una consideración bastante positiva en la sociedad, Claro. algo que no muchos políticos pueden Recordemos tener. que él viene de ser el ministro del Interior. Viene de ser el ministro del Interior y antes de eso viceministro del Interior, viene de tener un cargo eminentemente técnico en la relación entre provincia y municipios. Total. Viene de ser un funcionario público que más bien operaba dentro de las oficinas del Ejecutivo y ahora tiene la responsabilidad institucional de conducir nada menos que el recinto en el que se van a tratar las promesas de Osvaldo Jaldo respecto de, por ejemplo, acceso a la opinión, a la información pública, por ejemplo, reforma electoral, por ejemplo, cambio o no de la Constitución. Digo, es la persona que tiene que contener y promover a los legisladores que representan al pueblo de Tucumán en temas que son sensibles y que forman parte de las promesas de Osvaldo Jaldo. Hoy, Miguel Acevedo, ¿cuál es su imagen? Hoy Miguel Acevedo ronda más o menos el 35% de imagen positiva con una proyección de casi 55% si sumamos la regular, que es por lo menos un voto de confianza. No tengo una opinión mala de vos, tampoco tengo una buena, me quedo en el medio y espero a ver. Creo que es un muy buen lugar para una persona que no sabemos qué hará de su futuro político, porque recordemos que es su primer periodo como vicegobernador de la provincia y ya, creo yo, conoció el gustito de la representación electoral y la representación ¿Podría ser popular. candidato en 2027? Lo mismo que decíamos de personas que se retiran, todas las candidaturas están abiertas. Lo cierto es que falta mucho para ese tramo y antes de eso hay algo crucial para la provincia de Tucumán, que son las elecciones de medio término de octubre. La pregunta central no es si el vicegobernador será candidato en el 27, sino quiénes serán los candidatos de la Casa de Gobierno del peronismo ¿Quién va a local suceder en al contador octubre. Jaldo? No, bueno, no, está en el primer mandato, Osvaldo Jaldo ya lo está jubilando Pero vos al sabés, gobernador de la Vos provincia. tenés y no nos querés contar, vos tenés algunos nombres. No, lo que hay son nombres de personas que están muy interesadas en ir como candidatos a diputados nacionales en estas elecciones de medio término. Lo cierto es que Osvaldo Jaldo, cada vez que habló de su futuro político, él dijo, yo vengo acá por el bronce, no vengo a ser un gobernador más. Y me parece que en ese sentido, las elecciones de medio término empiezan a ser interesantes. Bueno, ahí estábamos mostrando, por supuesto, todo el trabajo que viene realizando la consultora. ¿Cuándo vamos a tener otro informe? Bueno, nuestros clientes van a recibir informes en los próximos 15 días respecto de algunas cuestiones que son interesantes. Primero, ¿cómo se informan los tucumanos? Segundo, ¿qué pasó con el escándalo Libra? ¿Cómo afectó? Y tercero, la primera aproximación al escenario electoral de octubre, que me parece que puede darle una sorpresa y arrancarle una sonrisa y un dolor de cabeza a más de uno.